Buenos días, ¿cómo están? A continuación daremos una introducción sobre una aplicación denominada Quizzes, misma que nos permite trabajar diversos tipos de cuestionarios. Como paso número 1, ingresamos a nuestro navegador y anotamos quizzes.com. Si es la primera vez que estamos ingresando, debemos de registrarnos. Sugiero poder hacer este proceso a través de nuestro correo electrónico. Importante recordar la nueva contraseña con la que estamos creando nuestra cuenta. Finalmente, como paso número 4, elegimos la opción de trabajar como profesor. Así nos llegará a nuestros correos un mensaje confirmando la inscripción. Algunas recomendaciones que puedo dar para trabajar. La primera, tener como base un cuestionario preelaborado. Si este tiene una imagen seleccionada o enlace, debe estar a mano. Tener también posibles tipos de preguntas, porque con la aplicación podremos trabajar opciones múltiples, las respuestas de opciones múltiples, de caja que vamos a ver más adelante, rellenar el espacio en blanco, este tipo de preguntas, o con un formato de encuesta y finalmente preguntas abiertas. A continuación conoceremos Quizzes a partir de nuestra cuenta. Tenemos en primera instancia un tablero en el que encontramos pruebas ya trabajadas y elaboradas por maestros en diferentes áreas como ser estudios sociales, matemáticas, idiomas. Acá encontraremos también algunas plantillas que posiblemente nos puedan servir o no para reforzar nuestro cuestionario o quizzes que vamos a elaborar. Acá tenemos los trabajos que hemos realizado. Tenemos también el informe que puede estar adjuntado en plantilla Excel, donde nos indica qué participantes, la hora y la nota que han sacado. Tenemos también la clase. Acá podemos añadir una clase de Classroom para compartir directamente el enlace con los estudiantes. Tenemos los memes que podemos personalizar según la temática que estamos desarrollando en nuestro cuestionario. Bien, empecemos a crear como ejemplo. Nos pide el título del cuestionario, que puede ser, por ejemplo, conjugación. Bien, elijo la materia. Tengo las siguientes opciones para poder trabajar: opción múltiple, rellenar espacio, caja, tipo encuesta abierta. Ello dependerá de cada maestro. Voy a dar un ejemplo con opción múltiple. Quiero que los estudiantes puedan elegir. Recordemos, acá tengo una plantilla preelaborada. Quiero que ellos puedan elegir una opción correcta. Voy a copiar, ¿no? Y les doy acá las opciones de la conjugación. Perdón. Bien. Después de completar las opciones, voy borrando las demás. Y solo quiero que elijan entre las dos. En esta parte encontramos la visualización de cómo el estudiante va a tener este cuestionario. Ahora, puedo añadir una ecuación matemática si es que estamos hablando de esa área, o también una imagen. Yo quiero que antes de este ejercicio esté esta imagen. Entonces puedo arrastrar la imagen o pegar el enlace. Bien, de esta manera el estudiante podrá ver su pregunta. Bien,
doy guardar y antes me indica qué opción es la correcta. Yo acierto todas las respuestas. Yo acerto todas las respuestas, pues lo correcto es esto. Bien. Tenemos allí nuestro primer quiz. Tenemos también esta opción, Teleport, que nos indica o nos da algunos ejemplos de cómo aplicar estos ejercicios. Nosotros tenemos la opción de insertarlos o no. Por ejemplo, me dice acá, ¿cuál es el pretérito imperfecto? De decidir en segunda persona singular. Si hemos trabajado eso ya con los estudiantes, puedo añadir. O si quiero una más simple, ¿no? Que elija cuál es la conjugación de primera persona de comer. Yo como, comes, como, comen, comimos. Puedo añadir dependiendo del grado de dificultad que vemos en el estudiante. Tengo ya así un primer cuestionario, puedo añadir más preguntas, pero suponiendo que hemos terminado, voy acá, esta es como una carátula, una presentación, quiero que allí esté esta imagen, por ejemplo. Copio el enlace acá y pues tenemos esa presentación. Elegimos el idioma, también elegimos antes de eso el grado, si es promoción, bueno, voy añadiendo, pongo sí, visible para todos. Acá buscamos el idioma castellano. Permítanme. Estaba más abajo. Después de elegir, aquí está, castellano, le damos guardar. Bien. Y tenemos ya nuestro quiz. Damos terminar. Muy bien, tenemos nuestro cuestionario de conjugación y pues podemos jugar en vivo. Si le damos la opción de jugar en vivo, pues se habilitará, mandaremos un enlace para que ellos puedan jugar inmediatamente. Podemos asignar. En asignar, acá definimos la fecha, la hora y acá podemos asignar a una clase. Por ejemplo, quiero que juegue, bueno, que esto sea el 3 de junio, la hora a las 11:30 am, ¿no? Y pues selecciono la clase. Acá recordemos que ya tenemos, esto es un ejemplo nada más para no interferir con la tarea de los estudiantes. Pues selecciono y le digo siguiente. Y veremos que en nuestro Classroom ya estará programada nuestra actividad, nuestro quizzes para esa fecha, ¿no? Acá entre los ajustes podemos ver lo siguiente. El tiempo, los estudiantes ven una encuesta atrás, cada pregunta puedo habilitar si es que quiero. También mostrar la tabla de líderes, quién está en primer lugar, si quiero, volver a las preguntas, a las opciones de respuesta, si quiero que tengan un indicador que pueda rescatarlos si están jugando bien, reproducir música, mostrar memes, no, porque no los he elaborado, ¿no? Y asignar el juego. Entonces, ya ellos podrán ver de esta manera en su Classroom y poder participar. También tenemos la otra opción de ingresar a través de jugar en vivo. Jugar en vivo, pues tengo el modo clásico. Acá puedo, sí, fábrica de nombre. Prefiero no habilitar esta opción porque es posible que les puedan designar directamente un nombre que no es el correcto para los estudiantes. Mostrar respuestas en el juego, pues activado, ¿no? Mostrar las respuestas después del juego, sí. Y como les decía hace rato, tenemos
todas estas opciones, ¿no? Bonificaciones, preguntas de rescate, si es que quiero los habilito. Continuar. Copio acá este enlace que nos va a permitir iniciar el juego inmediatamente. Por ejemplo, voy a compartir, pero antes es importante también dar el código del juego, ¿no? Compartir mediante, también acá tenemos el enlace de Classroom, de otras opciones. Copio el enlace, puedo mandar también por WhatsApp para que algún estudiante pueda distraerse en algún momento si es que no estoy evaluando la situación. De esta manera empezamos el juego. Acá nos va a indicar cuántos participantes tenemos. Esto dependerá de nosotros. Si son 40 ya los participantes y ya no hay más interés de otras personas, podemos iniciar. Al iniciar, pues ahora no puedo porque me faltan jugadores. Al iniciar se darán todas estas situaciones de juego para que ellos puedan tener una excelente participación. Luego le doy terminar y nada más. Es así como se trabaja Quizzes a partir de nuestra cuenta. Estimados colegas, esa ha sido una explicación básica de cómo trabajar con Quizzes. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Que les vaya muy bien y bendiciones. Bueno, vamos a proceder a aprender a utilizar una aplicación del Google que es el Google Forms o Google Formularios que nos sirve para crear evaluaciones. Esto con el ánimo no de evaluar precisamente a los jóvenes, sino ver cuánto están captando en cuanto al tema que estamos avanzando, o también si gustan como parámetro de evaluación les va a servir. Lo que tenemos que hacer primero es ingresar al Google Chrome, que es el buscador. Antes de iniciar o crear un formulario en Google, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una cuenta. Y acá se recomienda que ustedes seleccionen la cuenta que están usando con la plataforma del colegio, que es el de ProfeCAE. Y yo voy a seleccionar si quieren esta cuenta, o en mi caso voy a seleccionar otra porque en la otra cuenta ya tengo guardado todos mis exámenes. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar la cuenta lo primero en la parte derecha, porque es importante ahí en la cuenta que nosotros seleccionemos se va a guardar el examen, el formulario, ¿ya? Ahora lo que tenemos que hacer es en el buscador colocar el Google Formularios, que es la aplicación que vamos a utilizar. Hacemos la búsqueda correspondiente y en el segundo enlace que nos aparece dice crea y analiza encuestas de forma rápida en Google, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer clic en este segundo enlace, vamos a ir a formularios de Google y como vemos nos aparece esta pantalla en formularios. Acá ya me tiene que salir la cuenta que yo seleccioné, que en este caso es Andrés Céspedes Fajardo. Bueno, este sería el procedimiento para ingresar a la aplicación en Google. Ya tenemos que tener una conexión a internet. Después tenemos que crear un formulario. En este caso les voy a enseñar a crear un formulario desde cero, en blanco. Ya vamos a ingresar acá, un nuevo formulario. Nos aparece esta pantalla donde tenemos estas tres opciones, que es lo que más vamos a utilizar. Lo primero que antes de empezar a crear nuestro formulario tenemos que configurarlo. ¿Para qué? Este formulario nos puede servir como una encuesta o una evaluación en la cual el formulario o el Google va a hacer la revisión correspondiente y ya nos va a dar una nota incluso del examen. Es una herramienta súper útil en cuanto a revisión del examen. Es decir, el examen ya puede salir revisado. Lo que tenemos que hacer entonces para configurar nuestro examen es ingresar a esta tuerquita de acá, la configuración en general. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la recopilación de direcciones de correo electrónico. ¿Esto para qué? Para que el sistema vaya recopilando los correos y sepamos de quiénes exactamente han sido los que han dado el examen y con qué correo. ¿Sí? Esto no es importante. Después tenemos que seleccionar, esto es muy importante, limitar a unas respuestas. Esto sirve para que el estudiante que haya ingresado con su cuenta
de Gmail a llenar el examen, no vuelvas a repetir el examen, y esto es lo que no se quiere, ¿no es cierto? Entonces, limitamos a una respuesta. Después, los encuestados pueden editar después de enviar, ver los gráficos de resumen. No se recomienda que vayan a seleccionar estas opciones porque en caso contrario se va a complicar el tema de la revisión, ¿sí? Entonces no lo selecciono. Me voy al tema de la presentación. Es bueno mostrar la base de progreso porque así los jóvenes ven cuánto más les falta del 100% de la encuesta que ellos están llenando. Y finalmente, esto también es muy importante y sirve más que todo para las materias científicas, es ordenar de las preguntas aleatoriamente. De esta manera, para cada estudiante le va a dar un examen distinto en cuanto al orden de preguntas. Entonces, los estudiantes van a pensar que son distintos exámenes, y es importante, ¿no? Finalmente, el último, que es el tema de los cuestionarios. Acá es donde tenemos que habilitar esta opción para que el Google pueda revisar el examen. Habilitamos la opción convertir en cuestionario. Después de habilitar, tenemos que seleccionar lo siguiente. Dice publicar la calificación. El Google puede enviar por correo electrónico las notas que ya se han obtenido inmediatamente. Sin embargo, es bueno y es recomendable que los profesores vayan a revisar previamente el examen antes de publicar una nota. Por eso es que yo no selecciono esta opción de justo después de cada entrega de publicar la calificación, sino voy a seleccionar más tarde, ¿no? Para que primeramente yo pueda revisarlo manualmente y si es que hay alguna modificación, recién poder publicarlo. Bien. Ahora, lo siguiente, dice, el encuestado puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta. Sí, está bien, esto no va a tener mayor repercusión. Respuestas correctas y puntuaciones. Bien, con esto terminamos el tema de la configuración. Seleccionamos guardar. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer, configurar nuestro examen antes de elaborarlo. Después, tenemos esos tres. Vamos a utilizar este segundo para personalizar nuestro examen. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos personalizar el examen a la materia que nosotros queramos. En este caso, podemos seleccionar un encabezado. Para eso puedo elegir una imagen que ya tenemos acá predeterminada del Google. Acá nos va a aparecer enseguida. Podemos, por ejemplo, para la materia de música, tenemos para la materia de historia, tenemos distintas imágenes. La materia de química que podemos insertar, y lo que va a hacer el Google es crear acá un pequeño encabezado y darle un tema a nuestro examen, ¿ya? Para esto, para mejorar el aspecto. O si gustan también podemos elegir el logotipo del colegio, que es lo que se hace en la materia de física. Entonces agarramos el logotipo del colegio de fondo azul, nos va a pedir que seleccionemos un área de la imagen. En este caso yo voy a seleccionar el nombre, y como ustedes pueden ver, una vez que coloque la imagen del colegio, seleccionando el área que quiero que aparezca de encabezado, me va a salir de la siguiente manera, y esto es una manera más presentable, ¿no? Acá también podemos colocar el color del examen, el color del fondo. Por ejemplo, en este caso yo quiero que mi examen sea amarillo y mi fondo sea blanco. Entonces de esta manera yo voy a personalizar realmente a mis necesidades el examen. Tenemos estilo de fuente, el tipo de letra. Tenemos tres opciones nada más. Si quieren pueden ponerlo un poco más alegre para estudiantes de primaria, el básico, el formal, dependiendo del docente, ¿no? Bien, entonces eso sería como el primer paso, configurar nuestro examen. Ahora vamos a pasar a crear el examen en sí. Bien, lo primero que tenemos que colocar es un título. Entonces, en este caso yo voy a crear un examen de historia para el quinto de secundaria. Podemos crear también para los niveles de primaria, si gustan. Eso depende de la creatividad de cada profesor, ¿ya? Pero los pasos son los mismos en realidad. Bien, ya tenemos entonces creado el examen de historia de quinto de secundaria. Podemos colocar una descripción en la cual indicamos qué es lo que dice. Es examen de la historia de Bolivia, por ejemplo. También en este caso podemos colocar una descripción más extensa según la necesidad del profesor. Y bueno, en realidad eso es adecuable. Tenemos también para colocar la dirección de correo electrónico. Esto ya automáticamente aparece porque hemos seleccionado en la configuración en un inicio que recopila las direcciones de correo electrónico. Entonces esto ya aparece automáticamente, ¿sí? No tenemos que hacer nada.
Bien, entonces esta primera parte sirve para colocar el título. También podemos agregar una pregunta. Vean, por favor, acá en la parte derecha nos aparece un menú en la cual tenemos las siguientes opciones. Podemos agregar una nueva pregunta, podemos importar preguntas si es que ya tenemos un examen realizado. Por ejemplo, puedo copiar preguntas de otro examen, también se puede realizar eso. Añadir título o descripción, podemos añadir una imagen, que esto vamos a ver posteriormente también para qué sirve. Añadir un video, también se puede adjuntar un video que los chicos puedan ver y hacer un resumen, puede ser más interactivo en este sentido. Primeramente voy a crear una pregunta que va a recopilar el nombre del estudiante, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer en esta parte de las preguntas tenemos distintas opciones. Acá en la parte superior derecha, si nosotros hacemos un clic en esta parte, nos va a salir qué tipo de pregunta yo quiero realizar. En este caso, la pregunta que yo quiero realizar es una respuesta corta. ¿Para qué? Mi primera pregunta que yo considero que deberían colocar todos es el nombre completo, ¿ya? Para que los estudiantes vayan a registrar su nombre y cuando vaya a revisar sepa de quién es el examen, ¿sí? Entonces, estoy seleccionando una primera parte, una respuesta corta para el nombre completo. Lo dejo tal y como está y acá en la parte de abajo en cada pregunta tenemos la opción de volver obligatoria la pregunta o simplemente lo puedan pasar y dejar vacío, pero en este caso como se trata del nombre voy a seleccionar que sea obligatorio. ¿Esto en qué va a influir en el examen? En el momento en que vayamos a realizar el examen, el estudiante no va a poder pasar a la siguiente pregunta si es que no responde el nombre completo. Entonces se lo va a obligar a responder la pregunta del nombre completo. Entonces en el nombre completo es importante seleccionar esta opción de obligatorio. Si nada más lo dejo en esa opción de obligatorio, no selecciono nada más. Si selecciono en esta parte, veamos que ya ha creado nuestra pregunta de nombre completo. Bien, ahora, se recomienda que para las preguntas vayamos a crear una nueva sección. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el examen se puede dividir por secciones. Digamos, en matemáticas podemos dividir la sección de suma, la sección de resta, la sección de división, la sección de multiplicación. En la parte teórica también lo mismo. Pero en este caso yo solamente divido mi examen en 3 secciones. La primera sección donde ellos van a colocar el nombre completo y el correo. Voy a crear una segunda sección, como ustedes ven, solamente es apretar en este botoncito. Ahora, lo malo es que al hacer eso, miren, el nombre completo se me ha ido a la parte de abajo, en la sección 2. El nombre completo tiene que ir a la sección 1. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente arrastrarlo y listo, ya esto automáticamente corrige. Porque, ¿qué es lo que quiero que esté en la sección 2? Exclusivamente las preguntas del examen, ¿ya? Voy a poner preguntas del examen. Acá podemos poner también una descripción y acá automáticamente ya tenemos una pregunta para poder elaborarlo, ¿ya? Entonces, vamos a crear preguntas, en este caso para la materia de historia, también se puede en el área de las materias del área científica. Les voy a mostrar, por ejemplo, el examen que nosotros elaboramos en las materias de matemáticas y física, para que vean cómo lo ordenamos y cómo realizamos la evaluación correspondiente. En el caso de las materias teóricas, vean que voy a crear este ejemplo, ¿no? Bien, entonces, como vemos, ya hemos creado una segunda sección que es para las preguntas netamente del examen. Y aquí voy a seleccionar qué tipo de herramienta yo voy a utilizar para realizar la pregunta. En ese momento les expliqué que podía ser una respuesta corta, un párrafo, varias opciones, casillas, un desplegable, subir archivos. Vamos a aprender a utilizar estas de acá, todas estas, a excepción de estas que la verdad que no tienen mucha utilidad para nuestro campo, que es la educación, ¿sí? Vamos a crear primero una pregunta de varias opciones, ¿ya? Entonces, la primera pregunta de varias opciones va a ser, por ejemplo, ¿qué año fue creado, fundado, si gustan, Bolivia? ¿Qué año fue fundado Bolivia como Estado independiente? Ya, perfecto. Entonces nosotros podemos colocar acá la pregunta, o si gustan pueden copiar del Word. Eso es lo interesante de este sistema. Puedo crear del Word, puedo copiar las preguntas directamente acá. Ya lo tengo en Word redactado.
y voy a colocar las opciones que van a ser las respuestas, ¿no? Acá en la parte de abajo. Por ejemplo, voy a seleccionar la respuesta de 1825. Ahora, para crear otra opción, marco en la parte de abajo, automáticamente va a crear otra opción. Aquí voy a colocar una errónea para 1925. Ahora, si quieren, para no estar utilizando mucho el mouse, pueden colocar la letra Enter y les manda directamente a la siguiente opción. Voy a colocar acá, por ejemplo, 1840, Enter 1830. Bien, digamos que yo quiero colocar 5 o 6 opciones, que es lo común. Las voy a colocar las 5 opciones. Y fuera de eso, puedo añadir una respuesta que dice acá, miren, me habilita un botón, añadir respuesta a otro. ¿Esto para qué me sirve? Cuando yo hago clic en esta parte, automáticamente el estudiante, cuando vaya a ingresar al examen, tiene la posibilidad de seleccionar estas opciones o de añadir una opción que a él le parezca. Por ejemplo, otra, él va a poder seleccionar la opción y les voy a mostrar enseguida cómo podemos ver cómo podemos realizar nuestro examen posteriormente a elaborarlo. Una vez que ya he seleccionado todo esto, ya tengo las opciones y esto es realmente lo interesante de este sistema. Podemos seleccionar las respuestas. ¿Y esto para qué sirve? Me sirve para poder calificar automáticamente el examen, es decir, el Google va a calificar el examen y yo le voy a dar la respuesta correcta. En este caso, voy a seleccionar una respuesta correcta que para mí es la respuesta de 1825. Y también voy a seleccionar en esta clave de respuesta la puntuación. ¿Cuánto quiero que valga la pregunta? En este caso yo quiero que valga 10 puntos. Entonces coloco la puntuación, la respuesta correcta. Si alguien coloca 2, 3, 4, 5, si se comete ese error, ¿qué va a suceder? Los estudiantes, el momento en que vayan a seleccionar una de las respuestas, les va a salir como correctas todas. Entonces, lo recomendable es que solo seleccionemos una pregunta con una respuesta correcta, ¿no? Para este caso de selección múltiple. Con eso sería todo, le coloco listo y automáticamente ya he creado mi pregunta. Podría volverlo obligatoria la pregunta, pero el problema de volverlo obligatorio es que si es que no responde el estudiante, va a tener que, no le va a dejar de llenar el resto de las preguntas. ¿Qué es lo malo de eso? Es que si algún estudiante, por ejemplo, no sabe las respuestas, tiene la opción de dejarlo en blanco. Mientras si es que yo le obligo al estudiante a responder la respuesta, entonces él va a tener que seleccionar una de las opciones y puede que seleccione la respuesta correcta simplemente con el hecho de adivinar, ¿no es cierto? Entonces no es conveniente dejar habilitado en el área de preguntas, en la segunda sección de preguntas, esta opción de obligatorio, que no sea obligatorio para que el estudiante tenga la opción de dejar en blanco las respuestas. Y obviamente si lo deja en blanco, el sistema le va a salir como 0, ¿no? Va a evaluar como un 0 a esta pregunta. Finalmente, para terminar la pregunta elaborada, voy a colocar acá 3 puntos y voy a colocar, ordenar las opciones aleatoriamente. ¿Esto para qué sirve? Para que cuando vayan los estudiantes a ingresar al examen, les va a salir las opciones que tenemos acá, les va a salir de manera desordenada. Y para cada estudiante va a salir un orden distinto. Eso quiere decir que para cada estudiante va a crear un examen distinto. Y eso es lo lindo, ¿no?, de este sistema. Entonces, con eso ya habría terminado. He seleccionado ordenar las opciones aleatoriamente. Con esto habría terminado de elaborar mi pregunta. Bien, lo bueno de esto es que puedo copiar esta misma pregunta para una pregunta que sea similar. Por ejemplo, puedo copiar, miren, se ha copiado con la tecla de acá. Con la tecla de acá, o también puedo eliminar la pregunta. Estas dos opciones tenemos acá. Bien, la segunda pregunta que ya se ha duplicado, simplemente la voy a modificar. Por ejemplo, yo quiero preguntar ¿cuál fue el primer presidente de Bolivia? Muy bien. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál fue el primer presidente de Bolivia? Entonces voy a cambiar acá las opciones, las voy a modificar, voy a colocar, por ejemplo, Eduardo Abaró. Enter. Simón Bolívar. Por ejemplo, Mariscal Andrés de Santa Cruz.
O en este caso, si gustan, también podemos agregar respuestas incorrectas para que ellos vayan a confundirse un poquito o si gustan también el nombre de los profesores para poder bromear un poquito. A ver, Eugenio Paredes, entonces vamos a colocar acá como una opción. Muy bien, también voy a dejar habilitada la opción otra para que ellos puedan opinar de una manera distinta si gustan, para que vean que el examen es abierto a las opiniones de los estudiantes, ¿ya? Bien, ahora voy a modificar mi respuesta correcta. ¿Cómo hago esto? Nuevamente ingreso a la clave de respuestas, voy a colocar acá el puntaje que son 10 puntos, ya está. Y obviamente la respuesta correcta es Simón Bolívar, entonces voy a desmarcar la respuesta de Eduardo Baroa y voy a seleccionar la respuesta de Simón Bolívar como correcta y voy a dejar como listo. Y para no cometer errores voy a revisar de que esté seleccionada la opción de ordenar las opciones aleatoriamente. Entonces, como ven, ya hemos creado 2 preguntas rápidamente para la materia de historia de selección múltiple. Ahora vamos a utilizar otra herramienta. Bueno, una vez que ya hemos terminado, voy a colocar añadir pregunta. Quiero una tercera pregunta que sea distinta a estas. Por ejemplo, la pregunta de ¿cuáles son los colores de la bandera de Bolivia? Un ejemplo. Entonces, acá yo voy a seleccionar otra herramienta, porque son 3 colores, ¿no es cierto? Si yo dejo con la opción de selección múltiple, al colocar mis colores, por ejemplo, rojo, amarillo, verde, azul, morado, al colocar mis opciones, al momento de seleccionar la respuesta, el sistema solo me va a permitir seleccionar una de las respuestas como la correcta. Cuando ustedes vean la revisión del examen, van a ver que el sistema solo va a considerar una como la respuesta correcta. Pero yo quiero que 3 respuestas de estas sean correctas para esta pregunta, ¿no es cierto? Entonces voy a cambiar de herramienta. En este caso no se utiliza la herramienta de selección múltiple y voy a utilizar la de casillas. Porque la de casillas me permite justamente lo que estoy diciendo, seleccionar más de una pregunta correcta. En este caso son 3 preguntas correctas y 2 incorrectas. Entonces, esta de casillas me sirve justamente para seleccionar 3 respuestas correctas al mismo tiempo. Y justamente en clave de respuestas, yo voy a seleccionar las correctas, que son rojo, amarillo y verde. Selecciono el puntaje, 10 puntos. Y de esta manera he creado otra pregunta con selección de respuestas, de varias respuestas, ¿no es cierto? También voy a dejar, si gustan, la opción otro, también no hay ningún problema. No dejo la opción de obligatorio, por lo que les mencioné anteriormente, y también voy a colocar que les ordene las opciones aleatoriamente. Y con esto habría acabado una tercera pregunta. Algún profesor tal vez se pregunta y me dice, ¿y qué pasa si yo quiero agregar, por ejemplo, una fórmula o quiero agregar una imagen a mi pregunta? Se puede. Por ejemplo, en esta segunda pregunta la voy a modificar. Digamos que yo quiero darles una pista de quién es realmente el primer presidente de Bolivia. Entonces, si gustan, yo puedo agregar una foto. Al lado de la pregunta me aparece esta opción, ¿ya? Y esto me sirve para agregar justamente una foto, o también acá en la parte derecha, añadir un video o añadir una imagen. Pero a ver, a esta pregunta quiero agregarle una foto. Voy a seleccionar acá. Voy a subir una imagen de mi computadora. Entonces voy a examinar. Por ejemplo, acá yo tengo ya guardada la imagen de Simón Bolívar. Entonces voy a abrirla. Y automáticamente Google va a subir la fotografía a nuestra pregunta. Ahora, si queremos que la fotografía sea más pequeña, por ejemplo, en este caso está muy grande, lo voy a achicar. También hago un clic afuera. Me va a aparecer estos 3 puntitos. Y aquí puedo también alinear mi fotografía, si quiero al centro, si quiero a la izquierda, si quiero a la derecha. Puedo cambiar la foto, la puedo quitar también con estas opciones. También puedo poner un pie de imagen, por ejemplo, no sé, primer presidente. Bien, listo. Entonces, lo voy a alinear al centro. Y de esa manera puedo agregar una imagen también a mi evaluación, ¿ya? Entonces, con eso termine la pregunta y me va a quedar de esta manera, ¿no es cierto? A ver, un
Listo, vamos a alinear a la izquierda. Listo. Ya, esto lo borremos mejor. Bien, entonces como ven, de esta manera he creado mi pregunta para el primer presidente de Bolivia con selección múltiple. Bien, también tenemos una pregunta con casillas. Como ven, puede seleccionar más de una pregunta correcta. Ahora vamos a utilizar otra herramienta más, que es la herramienta de, por ejemplo, respuesta corta. ¿Sí? Esta otra me sirve, por ejemplo, para crear una pregunta en el sentido de, por ejemplo, ¿cuántos departamentos tiene Bolivia? Por ejemplo, es una pregunta con una respuesta numérica, ¿ya? Entonces, la respuesta en sí son 9, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es justamente eso. Con respuesta corta me sirve para agregar una respuesta correcta, corta. Voy a seleccionar la clave de respuestas como he hecho en todos los... Miren, acá ya no se agrega opciones, ¿no? Directamente a la clave de respuestas y aquí le voy a agregar la respuesta correcta y voy a decir que son 9. Voy a colocar el puntaje, que son 10 puntos. Y listo. Entonces, como ustedes ven, cuando el estudiante vaya a agregar la respuesta y coloque 9, el sistema le va a reconocer como que la respuesta es correcta. Si alguien ha colocado 5 o 6 o 8 o ha puesto no sé o algún texto, automáticamente no le reconoce como que es respuesta correcta. La única opción que le va a reconocer como respuesta correcta es el 9. Voy a crear otra pregunta. Por ejemplo, voy a utilizar ahora un desplegable. Por ejemplo, ¿cuál fue el autor de la letra del himno nacional? Bien. Ahora, en las respuestas desplegables puedo colocar acá las opciones. Por ejemplo, voy a colocar respuestas erróneas, como por ejemplo, Antonio Marca, Andrés Céspedes. Acá voy a colocar la respuesta correcta, José Ignacio Sanginés. Y finalmente, el grupo Marollo, ya, como un ejemplo. Perfecto, entonces voy a agregar mis opciones acá en la parte de abajo. Voy a colocar en la clave de respuestas cuál es mi respuesta correcta, que en este caso es José Ignacio de San Ginés. Y listo. ¿De qué manera va a aparecer esta pregunta? Entonces, otra cuestión, acá no se olviden ordenar las opciones aleatoriamente en esta pregunta. Cuando yo vaya a revisar mi examen, van a observar cómo se vuelve un menú desplegable. Estas 4 opciones que yo he seleccionado como correctas, tenemos todavía algunas otras herramientas que utilizar. Por ejemplo, alguien me dice, yo quiero crear una nueva pregunta. A ver, vamos a crear una nueva pregunta. Y me dice, yo quiero que me coloquen la biografía de Simón Bolívar como pregunta final. Esta pregunta, lastimosamente, no va a ser una pregunta que se vaya a evaluar, ¿ya? En este caso tendríamos que realizar la calificación manual, pero tampoco es difícil. Les voy a enseñar a realizar la calificación manual, es un paso más. Y en esta voy a seleccionar como una de mis herramientas. Ya he seleccionado todas, ahora voy a seleccionar la de párrafo. ¿Para qué me sirve la opción párrafo? Para que los estudiantes puedan colocar acá un resumen de todo lo que es la biografía de Simón Bolívar, ellos puedan redactar. Esto sirve más que todo para las materias de lenguaje, ¿no es cierto? Materias de biología, historia, por ejemplo, que quieran preguntar una biografía, un resumen, un mapa conceptual, acá los estudiantes pueden realizarlo, ¿no? Acá no voy a seleccionar una respuesta correcta porque no la hay, ¿no? Y bueno, esa sería mi última herramienta que voy a utilizar, que es la de párrafo. Entonces, cuando salgan las preguntas, me va a salir de esta manera. Miren, biografía de Simón Bolívar. Entonces, tengo que llenar acá la biografía. En el proceso, yo ya puedo ver cómo va quedando mi examen. En la parte superior tenemos, después de haber configurado el examen y de haber seleccionado los temas, tenemos esta segunda opción que es una vista previa, ¿ya?
que ya me va a mostrar cómo va quedando mi examen. Por ejemplo, yo hago una vista previa del examen y aquí ya me da el enlace, ya me da el examen como si yo fuese el estudiante. A ver, miren, tal cual hemos redactado el examen, acá va a estar todo. Y esta es la primera sección. Esto es lo que nosotros habíamos seleccionado como primera sección. Y acá está las barras que también nosotros hemos seleccionado desde un inicio. Aquí selecciono mi cuenta, por ejemplo, voy a llenar con el de Profe CAE. Voy a colocar mi nombre. Ahora, miren esto lo que les decía. ¿Qué pasa si, digamos, no quiero colocar el nombre y coloco siguiente? No me autoriza y me dice claramente, esta pregunta es obligatoria. Entonces, ven, para eso sirve el botón de devolver la pregunta obligatoria. No me va a dejar continuar con el examen si yo no respondo la pregunta. Entonces, yo sí voy a colocar mi nombre. Muy bien. Voy a siguiente. Esto es lo que van a hacer los estudiantes en realidad. Este es el examen terminado, ¿no? Vean. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que ha hecho el examen? Lo ha desordenado, las preguntas no están en el orden que yo había establecido, porque justamente es la opción que nosotros hemos marcado en configuraciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos departamentos tiene Bolivia? Acuérdense, acá teníamos que colocar una respuesta corta, y yo estoy colocando la respuesta de 9. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Bolivia? Ven, acá puedo marcar las 3 opciones que yo quería, rojo, amarillo y verde. Perfecto. ¿Cuál fue el autor del himno nacional? Esta es la de menú desplegable, ¿no es cierto? Entonces, como ven, acá va a aparecer mis opciones y voy a colocar consignas de San Ginés. ¿Cuál fue el primer presidente de Bolivia? Simón Bolívar, ¿no es cierto? Entonces, acá les muestro, por ejemplo, también por qué no podía colocar como selección múltiple, por ejemplo, los colores de Bolivia, los colores de la bandera de Bolivia, porque miren, no puedo seleccionar 3 al mismo tiempo. Entonces, para eso me sirve la herramienta de casillas, para seleccionar varias respuestas al mismo tiempo, mientras la de selección múltiple solo me permite una respuesta. Bien, entonces, ¿y qué año fue fundado como Estado Bolivia como Estado independiente? 1825. Como ven, acá ya me muestra cómo me aparece el examen y ya estamos casi terminando con nuestro examen. Entonces, son distintas herramientas que nosotros podemos utilizar, ¿ya? La última herramienta que voy a utilizar sirve y es muy importante para las materias científicas. ¿Por qué? Digamos que yo planteo un ejercicio, en una de las preguntas planteo un ejercicio y tengo mis opciones, pero los estudiantes a la suerte van a marcar las opciones y puede que a la suerte seleccionen la respuesta correcta. Entonces, ¿qué haríamos para poder frenar eso y tener una evidencia de su examen, de que ellos han realizado un procedimiento? Podemos crear una tercera sección. Fíjense, voy a añadir una tercera sección. Bueno, esta pregunta se me ha bajado, la voy a subir nomás a la segunda sección, porque la segunda sección son de preguntas del examen. Y una tercera sección donde le voy a colocar fotografía del examen. En esa parte, los estudiantes pueden subir la fotografía de su examen. Y es más, miren, voy a colocar acá las instrucciones, voy a decir, realizar el examen en una hoja en blanco con su nombre correspondiente y colocar el nombre y colocar el procedimiento. Bien, perfecto. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, acá en la tercera sección, que es la de fotografía del examen, voy a colocar una pregunta, una nueva pregunta, pero esta pregunta va a ser especial. ¿Por qué? Ahora voy a seleccionar la herramienta de subir archivos. Esta herramienta es muy interesante y muy importante. ¿Para qué sirve? Fíjense, voy a colocar subir archivos. Aquí dice, permitir a los encuestados subir archivos a Drive. Bien, entonces voy a dar a continuar. Y se me va a crear esto, ¿no? La pregunta puede ser, adjunta la fotografía del examen. Bien, entonces acá yo voy a seleccionar permitir solo ciertos tipos de archivo. ¿Para qué me sirve esto? Para que los estudiantes vayan a subir un solo tipo de documento. Por ejemplo, yo solamente quiero que me suban imagen, nada más. En realidad es lo que se quiere, porque si ustedes van a seleccionar audio, video, PDF, bueno, son un poco más pesados y lo que va a hacer es llenar demasiado rápido la capacidad de almacenamiento de su cuenta en el Google Drive, ¿ya?
Entonces, no es conveniente seleccionar video, por ejemplo, que es muy pesado. Voy a seleccionar solamente la opción de imagen, ¿ya? Y es más, aquí ya puedo restringir cuántas imágenes como máximo. Me dice número de máximo de archivos. Puedo seleccionar 1 a 5, digamos que 5, porque son dos los que mayormente suben, ¿no? Son dos fotografías, dos hojas. Tamaño máximo del archivo. Bien, el máximo que pueden seleccionar son 100 megas. 1 giga es demasiado, porque va a ocupar demasiado espacio. 10 megas también es suficiente, pero para no tener inconvenientes, para que los estudiantes no les digan, no he podido subir mis archivos, profe, porque era muy pesado, no sé, voy a seleccionar 100 megas como un término medio, el tamaño del archivo, ¿sí? No coloco nada más y también voy a colocar la opción de obligatorio. Porque si el estudiante no llena este último paso de adjuntar la fotografía del examen, no le va a permitir enviar su examen. Entonces, por lo tanto, es necesario tener habilitado esta opción de obligatorio, ya en esta tercera sección de la fotografía del examen. Con eso ya estaría prácticamente terminado nuestro examen. Como ustedes ven, no demora tampoco mucho tiempo. Al menos si yo tengo el examen digitalizado, va a ser súper sencillo llenar este formulario, este examen. Bien, y con esto habría culminado la elaboración del examen. Veamos cómo ha quedado realmente ahora nuestro examen. Vamos a ingresar a la vista previa. Acá miren, nuevamente me pide el correo, todo el procedimiento. Coloco el siguiente. Segunda sección, acá están las preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál fue el autor de la letra del himno nacional? Hasta José Ignacio San Ginés. Los colores de la bandera, rojo, amarillo y verde. ¿Qué año fue fundado Bolivia? 1825. Primer presidente, Simón Bolívar. ¿Cuántos departamentos tiene Bolivia? Tiene 9. La biografía de Simón Bolívar. Bien, perfecto. Acá fue un libertador de muchos países como Venezuela, Bolivia. Y de esa manera los estudiantes van a poder acá explayarse con un breve resumen, ¿ya? De la biografía de Simón Bolívar, las materias teóricas, esto es muy útil, ¿no es cierto? Una vez que ya he llenado las preguntas, y esto es lo interesante, ¿no? Esto les decía, si las preguntas no son obligatorias, por ejemplo, yo no sé qué año ha sido fundado Bolivia, no selecciono nada. O acá selecciono otro y yo considero que es 1915, un ejemplo. Los estudiantes están llenando de esta manera. Entonces, no le obliga a responder la pregunta, ¿no? Eso es lo bueno de no tener seleccionado la opción de ser una pregunta obligatoria. Una vez que ya está, entonces, fíjense, el último paso, porque era mi tercera sección, es la de fotografía del examen. Y acá está, miren, lo que nosotros hemos programado. Dice, adjuntar la fotografía del examen. Entonces, ellos van a tener la posibilidad de añadir un archivo. Acá van a poder sacarle una fotografía a su examen, subirlo a su computadora. Y una vez que lo suban a la computadora, lo van a poder seleccionar acá en cualquier formato, JPG, PNG, el formato que más les parezca. Entonces voy a colocar ahí cualquier foto. Lo coloco en subir. Entonces el estudiante, miren, va a tener la posibilidad de subir la fotografía de su examen también como una evidencia más. Ahora, ¿qué pasa si no lo hace? Miren, le coloca en enviar y le dice, esta pregunta es obligatoria. No le va a dejar enviar el examen. Entonces sí o sí tiene que seleccionar la fotografía del examen. Eso es lo bueno de colocar que la pregunta sea obligatoria. Entonces, en este caso estoy subiendo cualquier fotografía y finalmente le coloco en enviar. Y como ven, el examen ya ha sido terminado y eso le va a salir el mensaje de se ha registrado su respuesta. Entonces, con eso habría culminado la elaboración de su examen el estudiante. Las siguientes herramientas que les voy a mostrar funcionan más que todo para poder hacer la revisión del examen y para ver las respuestas que los jóvenes han ido creando, los exámenes que han ido respondiendo los jóvenes. Bien, ahora vamos a ir a un siguiente menú. Hemos aprendido a utilizar estos 3 menús. Hemos aprendido a crear preguntas, hemos aprendido a crear secciones, a crear nombre y ahora vamos a ver el tema de las respuestas, ¿ya? Como vemos, he creado un examen de 5 preguntas, cada una valía 10, entonces aquí me sale el puntaje total de las preguntas es 50.
Esto para que los profesores vayan acá a controlarse cuánto vale cada pregunta. En este caso, lo ideal sea que sea 100 puntos, como todos evaluamos, ¿no es cierto? Sobre 100 puntos. Entonces, yo voy a modificar, si quieren, acá el valor del puntaje de cada pregunta. Ustedes lo modifican a su gusto, no hay ningún problema. Pero ahora, y esto es lo más interesante de este sistema, voy al área de respuestas. Ya, voy a ir al área de respuestas. Y acá tengo el resumen de todas las respuestas que los estudiantes van a ir dando, incluso datos estadísticos de cuánto han respondido, en porcentaje, cuántos han respondido correctamente, cuántos han respondido incorrectamente. Pues esta herramienta de resumen es para evaluar un poquito cómo vamos con las preguntas. Ahora, este segundo de pregunta no es, acá por preguntas yo puedo ver cuál ha sido el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Pero no es muy útil. Lo último que sí es muy útil es el individual. Y acá nosotros podemos ver el examen que los jóvenes ya van llenando. Por ejemplo, hace un momento yo llené el examen, ¿no es cierto? Con la cuenta de Profe Cae. Entonces aquí ya me aparece la respuesta, fíjense. Entonces acá yo ya llené, les va a salir los exámenes llenados de cada estudiante. Entonces miren, acá está la respuesta que he marcado como incorrecta, las correctas también me salen, todo, ¿no es cierto? Acá ya tengo el resumen del examen y acá puedo seleccionar, cuando llenen varios estudiantes me va a salir las cuentas de todos los estudiantes que han llenado y me va a salir para cada estudiante su examen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante, qué es lo realmente útil de esta herramienta? Que todas las respuestas que yo he recibido voy a resumirlo en una hoja de cálculo, que esto me va a servir para subirlo al registro directamente. Entonces, tan interesante ese sistema que me va a crear una hoja de cálculo con el nombre, con las respuestas e incluso con la puntuación que el estudiante ha recibido. ¿Cómo se hace eso? Acá en la parte superior tengo la opción de crear hoja de cálculo. Entonces voy a hacer un clic acá en la parte de crear una hoja de cálculo. Voy a crear una hoja de cálculo para crear una hoja de cálculo nueva. Y acá le voy a poner, por ejemplo, quinto de secundaria, examen de historia. Para saber que es de quinto de secundaria azul, digamos, ¿no? Por paralelos también podemos dividirlo. Veo. Entonces, los de quinto de secundaria azul, examen de historia. Voy a crear la hoja de cálculo y lo interesante de esto es que automáticamente me va a generar una hoja de cálculo en la cual, fíjense, está registrado la fecha y la hora a cual ha dado el examen el estudiante, el correo electrónico que le han pedido desde un inicio, las puntuaciones, cuánto ha obtenido el estudiante. Por ejemplo, el estudiante de recepciones ha obtenido 40 puntos. E incluso acá están las preguntas y acá están las respuestas que él ha marcado. Y es más, en la pregunta de adjuntar la fotografía del examen, nosotros tenemos el enlace de la pregunta. Es decir, si yo hago un clic acá, por ejemplo, automáticamente me va a abrir la fotografía del examen que él ha subido. Entonces vean que este resumen es sumamente útil, ¿no es cierto? A este formulario sin título me olvidaba, acá tenemos que ponerle el título, ¿no? No se olviden de eso. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Dónde se guarda el examen? ¿Dónde va a estar guardado? Por ejemplo, si yo quiero ingresar a esta área o si por accidente lo he cerrado y se me ha borrado todo, ¿dónde va a estar almacenado? Todos los documentos que yo genere con la cuenta que he seleccionado desde un principio van a estar guardados en el Google Drive de la cuenta que he seleccionado. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, este examen, lastimosamente, lo he borrado, se me ha cerrado. Y si entro a Google Formularios, por ejemplo, nuevamente, entro a Google Formularios, miren, me va a salir en blanco todo. Es como que no existiese el documento. No hay ningún problema, porque el examen en sí se va guardando automáticamente. ¿Dónde va a estar ese examen que yo he generado? Voy a seleccionar una nueva pestaña. Selecciono mi cuenta primero, ¿no? Que era la de Céspedes Fajardo Andrés. Esta es la que estoy utilizando. Y al lado de esto tenemos menús, un menú, ¿no? Que selecciono en la parte superior del Google Apps. Voy a seleccionar el Google Drive y acá es justamente donde se me guarda todos los exámenes que estamos creando. Fíjense, este es un examen que yo ya había creado ya antes. Este es un examen que ahora hemos creado con ustedes en el video. Entonces le hago 2 clics y me abre automáticamente el formulario del examen con todas las preguntas del examen. Miren, se ha guardado todo. Es más, es la manera en cómo se ingresa a la revisión de este examen, ¿sí? Por ejemplo,
En respuestas, miren, está la respuesta que hemos creado nosotros, está todo guardado, ¿no? Entonces, no hay que alarmarse. Está almacenado automáticamente en el Google Drive, ¿ya? Entonces, así es como ustedes pueden ingresar a el examen correspondiente. Ahora, voy a seleccionar mi cuenta para que ustedes vean un examen que ya ha sido evaluado, que ya ha sido respondido por los jóvenes. Por ejemplo, ahora voy a entrar con mi cuenta de CAE. Voy a ingresar a mi Google Drive. Como ven, aquí yo ya tengo guardado todos los exámenes que he elaborado con los jóvenes. Por ejemplo, ahora vamos a abrir el de mediciones, tercero de secundaria azul, por ejemplo. Otra recomendación, tenemos que crear un examen distinto para cada paralelo y para cada curso. Quiero repetir para distintos paralelos el mismo examen, pero que sea, digamos, para cada paralelo un archivo diferente. Lo que tengo que hacer es, acá en el Google Drive, estando en el Google Drive, le doy a clic derecho y acá puedo colocar copiar, fíjense, hacer una copia. Este examen es para quinto de secundaria azul, ya, entonces voy a agregar el paralelo, azul. Ahora, cuando coloque el nombre de acá del examen, también le pongo azul, listo, ya está guardado los cambios, si quieren los cierran, no hay ningún problema, ya va a estar guardado. Y miren, acá ya me aparece examen de historia de quinto de secundaria azul. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear el examen para el amarillo? Lo único que tengo que hacer es clic derecho, hacer una copia, dejamos que procese un momento y nos va a crear una copia. Esta copia es del examen del quinto de secundaria azul. Y lo único que tienen que hacer es entrar a esta nueva copia, o si quieren pueden cambiarle el nombre. Mire, cambiar nombre. Ahora, esa copia la voy a quitar. Lo dejo como examen de historia de quinto de secundaria, pero ahora voy a agregar amarillo, porque es para el paralelo amarillo. Aceptar. Entonces, mire, acá yo voy a tener un nuevo examen de quinto de secundaria amarillo, ¿no es cierto? Y acá está, fíjense. Entonces, me va a pedir que restaure los archivos que hemos subido en el anterior documento. Le pongo restaurar y lo único que tengo que hacer es modificar acá el curso, el paralelo que es el amarillo. Y fíjense, el examen puede ser el mismo. No hay ninguna modificación, es el mismo. Y automáticamente el Google Drive ya lo ha guardado. Si gustan lo pueden cerrar. Y fíjense, ya tengo los dos documentos. Quinto de secundaria azul, perdón, amarillo, y acá está el quinto de secundaria azul. Entonces ya tengo guardado mis dos paralelos, ¿no es cierto? Así se pueden crear el mismo examen para distintos paralelos. Miren, haciendo una copia simplemente en el Google Drive. Me olvidaba que tenía que mostrarles el examen que yo había elaborado con los jóvenes. Por ejemplo, acá yo tengo del tercero amarillo el tema de mediciones. A ver, voy a ingresar. Entonces vean, por ejemplo, este examen, yo ya tengo 44 respuestas. Acá se marca la cantidad de respuestas. Aquí yo tengo 44 estudiantes que han participado en el examen, 44 formularios que se han enviado. Fíjense, el examen de física, por ejemplo, yo lo elaboro de esta manera. Tengo acá la descripción, tengo los apellidos y los nombres, tengo la dirección de correo electrónico, como los he mostrado, ¿no es cierto?, en el tutorial. Y acá están mis preguntas. Por ejemplo, en mi caso era el de redondeo de valores. Acá tengo que seleccionar con selección múltiple. Sección 2, notación científica, también tienen que seleccionar la respuesta correcta. Otra cosa que me olvidaba para las materias científicas, lastimosamente, no se conocen fórmulas, no se conoce notación científica. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Vamos del área científica. Crear en el Word las fórmulas o los números en notación científica, sacar una captura de imagen, crear una imagen de ese número o de esa fórmula y subirlo. Pueden subir las respuestas como imagen, como está en este caso, o también las preguntas como imagen, como está en este caso. Miren, la pregunta es una imagen, porque lastimosamente esto no lo reconoce el Google a la hora de crear la pregunta, entonces he tenido que crearlo como imagen y también las respuestas se pueden crear como imagen, ¿no es cierto? Entonces vean, en notación científica, también a número, acá está todo mi examen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Fíjense, voy a entrar al área de respuestas y voy a entrar, miren, acá lo que les decía, ¿no? A individual. Acá puedo seleccionar
el examen del estudiante, por ejemplo, Ariana Flores. Perfecto. Entonces, automáticamente me va a aparecer su examen, qué respuestas son las que han seleccionado como correctas, cuáles se ha equivocado, ¿no es cierto? Puedo revisar su examen individualmente o si gustan pueden automáticamente crear una hoja de cálculo que es como que les he enseñado. Fíjense, acá es realmente útil esto. Fíjense, ya tengo acá creada mi hoja de cálculo y miren, acá tengo la lista de todos los correos que han dado el examen, los nombres y los apellidos de los estudiantes que han dado y también la puntuación. Esto me va a servir mucho para nuestros registros, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué se refería con calificación manual? Por ejemplo, yo podría modificar la nota de alguno de ellos. Por ejemplo, si es que Díaz Fernández no me ha adjuntado la fotografía de su examen, le ha puesto cualquier fotografía que no era evidencia, y eso quiere decir que se ha copiado de sus compañeros, y yo quiero anular el examen, le pongo 0. Entonces, acá yo tengo la potestad de cambiarla, ¿no? Entonces, esto me va a servir para mi registro o para mi comprobante. Entonces, puedo hacer modificaciones acá a sus preguntas y también tengo, miren, las respuestas, qué respuestas han seleccionado y también tengo acceso a las fotografías, ¿no? Como les había mostrado en un tutorial, ¿no es cierto? Entonces, realmente es muy útil esta herramienta de crear una hoja de cálculo porque también, miren, esta misma hoja de cálculo la puedo descargar, ¿no? Por ejemplo, acá le pongo descargar, voy a poner la opción de Microsoft Excel y me va a crear un documento en Excel donde yo le diga, ¿no? Por ejemplo, acá, tercero de amarillo, mediciones de física, las respuestas. Lo voy a guardar en el disco D, lo guardo y fíjense, entonces, cuando ingresa a mi disco D, entonces ya tengo guardado acá, tercero de secundaria amarillo, mediciones en física. Ingreso y miren, ya me ha generado la hoja de cálculo en Excel que necesito para mis registros, ¿no es cierto? Incluso acá esto lo pueden filtrar, pueden crear un filtro, por ejemplo, de todas las preguntas para agregar filtro para ordenarlo alfabéticamente. ¿Para qué me sirve esto? A ver, vamos a crear filtro para ordenar alfabéticamente los apellidos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Voy a ordenarlo de la A a la Z. Entonces, fíjense, automáticamente se me van a ordenar todos los nombres con sus respectivas puntuaciones, ¿no? En orden alfabético. Ya, pero esto con el cuidado siempre, cuidado cometamos un error al momento de ordenar y se cambian los resultados de la puntuación con el nombre que corresponde, ¿no? Entonces tengan cuidado esta partecita, por favor. O si gustan de lo otro, pueden copiar a su registro oficial, pero miren cómo yo tengo ya acá ordenado mi registro con los resultados del examen, ¿no es cierto? Con las puntuaciones. Y es más, puedo hacer la calificación manual. Por ejemplo, en el área de lenguaje me decían, ¿qué pasa si yo tengo un resumen más? Y no está contemplado en esta nota, en la nota del resumen, porque como han visto, el resumen el sistema lo marca como incorrecto. Lo que tengo que hacer es agregarle la nota. Por ejemplo, si el resumen vale 15, aquí les va a salir el resumen. Digamos que ese sea el resumen. Entonces, aquí me sale el resumen 15 y vale 15. Entonces, le agrego, si lo ha hecho, le agrego los 15 puntos. Entonces, este 66 más 15 va a ser 70, 81. Bien, perfecto. Entonces, voy modificando las notas de esta manera. Antes que lo olvide, vamos a ver cómo podemos publicar el examen para que los jóvenes puedan ingresar al examen. A ver, lo único que tenemos que hacer en realidad es colocar el botón enviar. En la parte superior tenemos acá el botón enviar, hacemos un clic. Tenemos distintas maneras de enviar el examen. Una de ellas nos dice podemos compartir mediante correo de Gmail, podemos hacer el envío del examen a los estudiantes, pero de esta manera es menos factible por el tema de que puede que no le llegue, puede que le llegue, hay que subir correo por correo, es más complicado. Por lo tanto, vamos a poner una manera de publicarlo al Google Classroom, que es lo que más nos interesa, ¿sí? Lo primero que hacemos es seleccionar este clipcito, que significa enlace. Este es el enlace. Vamos a cortarlo el enlace para que no sea muy largo. Este es el enlace que estoy generando del examen y lo voy a colocar en el botón copiar. Y lo que tenemos que hacer posteriormente, lo cerramos, no hay ningún problema. Vamos a
la cuenta que nosotros estamos manejando, en este caso es de Andrés Céspedes. Voy a ir al Classroom de esta cuenta de Andrés Céspedes. Perfecto. Aquí tengo un curso ficticio creado que no lo estoy usando con los chicos. Entonces acá, miren, voy a colocar entonces examen quinto de secundaria de historia. Entonces, historia de Bolivia era nuestro tema, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es colocar las instrucciones y es ingresar al siguiente enlace. Ahora, recuerdan, voy a dejar unos dos espacios. Recuerden que al momento de colocar el botón enviar y que generar el código, el enlace, el URL, le puse el acortar URL y seleccioné la opción copiar. Este se copió en el portapapeles y eso automáticamente cuando yo publique en mi Google Classroom va a salir, aprieto las teclas Control B y va a salir directamente nuestro enlace para que los chicos puedan ingresar a su examen, ¿ya? Ahora, esto lo puedo publicar inmediatamente a la hora que me toca, a la hora que hemos planificado de tomar la evaluación y va a salir publicado de esta manera. Examen quinto de secundaria, historia de Bolivia, ingresar al siguiente enlace. Lo único que tienen que hacer los chicos es hacer un clic en el enlace y automáticamente les va a mandar al examen, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se comparte el examen, se toma la evaluación. Ahora, ¿qué pasa si algún profesor me dice y esta es una herramienta del Google Classroom, y me dice yo quiero publicar antes el examen de olvidarlo y quiero programarlo? Digamos, hoy he elaborado mis exámenes y el día viernes justamente es la evaluación. Puedo hacer también lo siguiente. Miren, a ver, voy a usar este mensaje que he creado. Puedo utilizar esta siguiente función que es muy interesante realmente. Entonces voy a colocar examen, lo mismo, ¿no? De historia, quinto de secundaria. Acá ingresar al siguiente enlace. Después coloco el enlace, control B, ¿no es cierto? Y acá, en vez de colocar la opción de publicar, voy a colocar más opciones. Voy a colocar la opción de programar. Y acá yo tengo la facilidad de programar para el día viernes, por ejemplo, viernes 15 de mayo. Fíjense, acá me aparece el calendario, 15 de mayo, y el examen es a las 9 en punto. Muy bien. Entonces le pongo programar y este mensaje que estoy publicando va a estar en anuncios guardados. Se va a publicar exactamente el 15 de mayo a las 9 de la mañana en el Google Classroom, ¿no? Esto para evitar que los estudiantes tengan acceso al examen antes, ¿no es cierto? Porque caso contrario, van a ingresar al examen y ya van a saber cuáles son las preguntas, seguramente van a tener más tiempo, ¿no es cierto?, para poder investigar en internet y hacerse ayudar. Entonces, lo conveniente es definir un horario. Acá en el Classroom hemos definido un horario, va a ser de 9 de la mañana. También se les puede decir en las instrucciones, ¿no? Por ejemplo, acá puedo adjuntar duración del examen, una hora. Entonces, los chicos saben que desde las 9 hasta las 10 tienen para poder realizar el examen. Lo coloco la tecla programar y acá ya me sale el anuncio, ¿no es cierto? El anuncio del examen de historia de quinto de secundaria. Ya, esta es la manera en cómo programamos el examen para que los jóvenes vayan a ingresar al examen directamente. Los exámenes ocupan un espacio, ¿sí? Como los jóvenes van subiendo fotos, va ocupando espacio. Y nosotros en el sistema solamente tenemos un acceso a 15 gigas de información. Entonces, como recomendación les dejo lo siguiente. Generen las hojas en Excel, hagan las respectivas, la revisión del examen con los resultados correspondientes y directamente descarguen este archivo en Excel para su computadora, y lo recomendable es agarrar en el Google Drive y borrarlo el examen. De esa manera voy a crear mayor espacio en nuestro Google Drive para poder crear otro examen. Como ven acá yo ya estoy utilizando 5,9 GB de 15 GB. Entonces es bueno borrar todos los documentos que ya han sido revisados, ¿no? O sea, solamente tener como constancia el archivo en Excel.
También tenemos la opción de cesar el examen, porque ¿qué es lo que se tiene que hacer para cesar el examen una vez que ya los jóvenes están realizando el examen? Ingreso a este enlace, ¿no es cierto?, que he creado, directamente le doy a opciones y a eliminar. Lo que va a hacer, voy a eliminar el mensaje. Con eso los jóvenes ya no van a tener el acceso a el examen correspondiente, pero aún así, si es que algún estudiante ha guardado ese enlace en algún otro lugar y sigue compartiendo, van a tener acceso. Entonces, ¿cuál sería la manera de cerrar las puertas y no permitir ninguna respuesta más? Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar nuestra tecla de respuestas, ingresamos a la pestaña respuestas y acá, miren, dice se aceptan respuestas. Voy a destiquear esta opción y automáticamente me sale no se aceptan más respuestas. Por lo tanto, cuando los jóvenes tengan el enlace, por ejemplo este enlace del examen, digamos, alguno de los jóvenes traviesos lo ha copiado en algún lugar, en una imagen y lo está compartiendo, tratan de ingresar al examen y si yo he hecho este paso previo, automáticamente les sale la respuesta, ya no se aceptan más respuestas en el formulario. Entonces esto nos sirve para poder medir el tiempo que ellos van a tener para realizar un examen, ¿no es cierto? Y también ese mismo enlace que nosotros tenemos, y esto es lo interesante, podríamos compartirlo por WhatsApp, ¿no? Y podemos compartirlo en el caso de que algún estudiante no haya dado el examen en horario, por ejemplo, o algún papá diga que ha tenido problemas de conexión y ya le puedo enviar el enlace mediante WhatsApp o mediante correo. En este caso está tardando un poco, vamos a optar por no enviarlo, pero podemos enviarlo por Gmail, por WhatsApp, podemos adjuntar este link, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo puedo redactar, entonces yo le puedo decir, por ejemplo, para un usuario del Classroom, asunto, examen rezagado. Muy bien. Entonces acá le voy a adjuntar, ingresa al siguiente enlace. Muy bien. Voy a adjuntar el enlace. Nuevamente Control V. Y una vez que yo envíe este documento, directamente el estudiante va a tener la posibilidad de ingresar al examen en otro horario. Lo que tenemos que hacer, y no se olviden por favor acá, es ir a la parte de respuestas y habilitar nuevamente, ¿no? Para que el estudiante que está dando en otro horario pueda ingresar, si no, caso contrario no va a poder ingresar. Entonces ingresa, da el examen y otra vez lo volvemos a cerrar. De esa manera podemos también tomar una evaluación al estudiante no cumplido con el horario, ¿sí? Bien, entonces básicamente eso sería todo lo que les puedo compartir en cuanto a esta herramienta. Espero que le damos el uso correspondiente y correcto a esta herramienta, y también que sea de exclusividad del Colegio de Brainstream, porque finalmente es un trabajo que nos ha costado bastante tiempo de poder elaborarlo. Entonces espero que tengamos la privacidad correspondiente con nuestra información, ¿sí? Bien, con eso me despido, señores profesores, indicándoles que el día jueves voy a dar un taller a las 9 de la mañana, aclarando las dudas de los profesores que elaboren sus exámenes. Tal vez tengan alguna duda, consulta. Entonces a las 9 de la mañana voy a dar este taller. Voy a publicar por el Google Meet el enlace en la página de los profesores del WhatsApp. Ya voy a crear un enlace para que ustedes puedan ingresar al taller. ¿Listo? Entonces con eso me despido. Muchas gracias. Saludos en casa a todos. A la próxima oportunidad.